Amén y amén. Hechos capítulo 1, versículo 4 al 8. Hemos venido hablando estos días acerca de nuestra responsabilidad como iglesia, ¿no? De hacer discípulos. Este es el llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Si tú no sabías para qué Dios te había llamado, bueno, el llamado está allá en Mateo capítulo 28, de ir y hacer discípulos a las naciones. Si tú decías, Señor, yo no sé qué es lo que tengo que hacer en tu obra, todos tenemos que hacer discípulos. Todos tenemos que hacer. No hay tal cosa de que, yo no tengo ese don. No, tienes la responsabilidad de hacer discípulos. Amén. ¿Estamos de acuerdo ahí? Para arrancar bien con esto, porque si no, olvídate, ¿no? Bueno, Hechos capítulo 1, Jesucristo está a punto de ser llevado a las alturas, recibido en una nube, y estas son las últimas palabras que le da a los discípulos. Cuando alguien da sus últimas palabras, son dignas de ponerle atención. Cuando alguien se voltea, que sé yo, va a ser un viaje larguísimo y te da una última recomendación, quiere decir que es importante. Pero todo lo que está pasando en este momento, en el capítulo 1, Jesucristo va a ser llevado a las alturas y da una última aviso, recomendación o información a los discípulos. Versículo 4 dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ahí. ¿Por qué? Porque hay una promesa, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. La promesa era el Espíritu Santo. Les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque se va a cumplir la promesa que se ha hecho. El Espíritu Santo va a bajar. En la antigüedad el Espíritu Santo bajaba en una persona y de ahí regresaba otra vez. Y bajaba, equipaba y se iba. Como con David matando a Goliat. David no puede matar a Goliat con una piedra, pero con el poder del Espíritu Santo se pudo. Sansón no podía ser juez y tener esa fuerza brutal por sí solo, pero con el Espíritu Santo era posible. Pero el Espíritu Santo se iba, ¿no? La promesa es, el Espíritu Santo va a bajar y se va a quedar. Es la tremenda promesa. Y entonces Jesucristo le recuerda, váyanse a Jerusalén, porque esa promesa se va a cumplir. Y estaríamos nosotros en aquel entonces muy felices. ¿Te imaginas el espíritu que tenía Sansón, el espíritu que tenía Elías, que tenía que tocó a David, el espíritu que acompañó a Moisés y a los profetas? Sería tremendo, ¿no? Que tuviéramos la promesa de que va a llegar el Espíritu Santo. Y quizás haríamos caso de las palabras de Jesús. Vamos y esperemos, ansiosos de que algo va a suceder, porque el Espíritu Santo iba a bajar. Bueno, esa es la historia antigua, porque tú y yo tenemos ya el Espíritu de Dios. El asunto es de que si el Espíritu Santo hizo grandes cosas en las personas, quiere decir que nosotros, ya que habita, también tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Entonces nos pone no sé si una soga al cuello o qué, pero debemos cuestionarnos. Si yo tengo ese espíritu que ellos tenían, ¿qué se espera de mí? ¿Qué espera Dios de ti, mi hermano? Y ya que te ha dado su espíritu, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya vamos en 2 de acuerdo, eso es bueno. Vamos ganando. Esa es comunicación. Ok, dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente les bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizado lo que quiere decir es sumergido. ¿Okay? Por eso cuando nosotros nos bautizamos, nos sumergimos en el agua y salimos. Es un total adentro del agua, ¿no? Porque eso es lo que quiere decir bautizado. Bautizo, sumergido. Entonces la promesa es que seríamos sumergidos en el Espíritu Santo. O sea que estaríamos totalmente en el Espíritu de Dios. ¿Vamos bien ahí? Ya van 3. Vamos avanzando.
Entonces, dice el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En palabras de mi mamá serían: ¿y a ti qué te importa? Pero Lucas, que es muy amable, no lo puso así. Restaurarás, le dice: no, a ustedes no les toca saber este tiempo. A ustedes no les toca saber en qué tiempo Dios hará las cosas. A ustedes no les toca saber en qué tiempo Dios va a hacer las cosas. ¿Sabes cuánto nosotros invertimos de tiempo en estudiar los tiempos, los momentos? Nosotros hemos invertido varios miércoles hablando de estos tiempos en Apocalipsis. Y Jesucristo dice: eso a ustedes no les debe alterar su día. Porque si van a suceder y todo está bajo el dominio y el orden de Dios. El problema aquí, mis hermanos, es de que hay algo mucho más grande que ellos tienen que hacer. Y es: cuando sean llenos del Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a leer, pero tú ya has leído esto, cuando sean llenos del Espíritu Santo, ellos son llamados a ser testigos, ¿no? Y testigo quiere decir, viene de la palabra mártir. Y un mártir es aquel que muere o da la vida por una causa. ¿Sabes? Tenemos los mártires de la independencia. Son personas que murieron por una causa. Y entonces la Escritura dice que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros para que pudiéramos tener la capacidad de entregar la vida por esta verdad. Porque sin el Espíritu Santo no lo podríamos hacer. O sea que el Espíritu Santo es para que tengamos la capacidad de cumplir el llamado de hacer discípulos, aunque nos cueste la vida. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ya van 4. Hoy no digan de que no estoy de acuerdo en lo que dijo el hermano, porque todos dijimos sí, estamos de acuerdo. Pero antes de decirles Jesucristo, la misión cumplida a través del poder que es el Espíritu Santo, lo que hace Jesucristo es quitarle las distracciones. ¿Sabes qué es lo que a nosotros nos pasa muchas veces y se nos hace difícil poder cumplir la voluntad de Dios? Estamos muy distraídos. Nuestra mente está ocupada en otras cosas que parecieran más importantes o más urgentes. ¿Sabes cuál es la promesa que el pueblo de Dios tenía? La promesa del pueblo de Dios es de que iba a venir un rey descendiente de David. Sabemos que es Jesús. Y ahora que hemos estudiado Apocalipsis nos hemos dado cuenta de que sí, es verdad, se va a cumplir, pero no ahora, va a ser en el futuro. Cristo vendrá y tendrá un gobierno milenial en la tierra. Si no has escuchado eso, están los videos ahí en YouTube los viernes y ahí estamos estudiando Apocalipsis. Ya casi terminamos. Este miércoles terminamos ya con Apocalipsis, pero los videos están los viernes ahí en el canal. Bueno, entonces el Espíritu Santo es la promesa que ellos tienen que esperar. Pero ¿para qué era el Espíritu Santo? Para darle la capacidad de hacer discípulos, de ser testigos. Pero ellos, entre toda esto que Jesucristo les está diciendo, Jesucristo les está presentando algo grandísimo. El mismo Espíritu de Dios va a habitar en ti. Y ellos dijeron: ¿es ahora cuando el asunto acá en Jerusalén se va a arreglar? Y Jesús les dice: ustedes no la agarraron. A ustedes no les debe importar cuándo Dios va a organizar políticamente, económicamente, socialmente la nación. Porque ustedes tienen un llamado superior, mayor.
Ustedes tienen un llamado más allá de lo que pueda suceder en nuestra sociedad. Pero la mente de los discípulos estaba en: necesitamos liberarnos de Roma. Necesitamos el gobernador que traiga justicia y paz. Necesitamos que nuestra vida social se arregle. Necesitamos que nuestros políticos caminen derecho. Necesitamos que nuestra vida económica mejore. Y ahí estaba la atención de los discípulos. Por eso ellos hacen la pregunta: ¿es este el tiempo cuando todo eso va a suceder? Y Jesucristo les dice: no les corresponde a ustedes. Pongan la atención donde debe estar la atención. La iglesia somos una sociedad que debe ver al mundo con los lentes de Dios. Claro, el mundo necesita una mejor economía, una mejor salud, una mayor seguridad, una mayor estabilidad. Sí, pero el creyente tiene unos lentes diferentes que ven mucho más allá de aquello que este mundo pasajero necesita. Y entonces Jesucristo les dice a ustedes: no les toca saber los tiempos o las sazones. Y con mucha frecuencia nosotros como iglesia parecemos estos discípulos distraídos, debatiendo muchas veces sobre política, debatiendo muchas veces o calculando las fechas, ¿no? Como lo hemos venido haciendo en los miércoles. Y lo que Jesucristo dice: no les toca a ustedes saber cómo se va a organizar esto que es pasajero. Ustedes tienen un llamado para algo que es eterno. ¿Nos afecta? Claro que nos afecta. ¿Nos incomoda lo que está pasando políticamente? Claro que nos incomoda. ¿Nos prende ver esos videos de corrupción, de mentiras, de abusos? Claro que nos molesta. Y oramos a Dios para que intervenga. Pero tenemos un llamado mayor por encima de él. No fuimos llamados nosotros a discutir eso. Fuimos llamados a algo superior, algo mucho más grande, algo que impacta la eternidad. Puede decirse que esa no es nuestra área de responsabilidad. Y entonces los discípulos, gastando energía aquí, tratando de discernir el futuro, cómo se está manejando, Jesucristo les dice: no gasten esa energía. Ustedes necesitan invertir su tiempo en otra cosa. Y entonces lo primero que hace Jesucristo es un llamado a dejar las distracciones de nuestro pequeño mundo para enfocarnos en una urgencia que es mayor. Hay algo más urgente que las pequeñas cosas que nos distraen en nuestro mundo. Mira lo que dice el versículo 8. Después de haberles dicho: a ustedes no les debe interesar cuándo Dios va a hacer esto. Pero esto sí es algo que te debe interesar, iglesia. Recibiréis, ¿qué dice ahí? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder es una palabra griega, se dice dinamis, de donde viene nuestra palabra dinamita. O sea, lo que Jesucristo le está diciendo es: ustedes van a recibir un poder explosivo grandísimo. O sea, la dinamita es la que se usa para hacer los hoyos en las montañas, para hacer los túneles, para que pase el tren o para que pase la calle, ¿no? O para armar, para mover grandes trozos de tierra, sacudirlos y poder hacer ahí caminos o lo que sea, ¿no? O derribando grandes piedras. Bueno, esa es la tremenda energía con la que se comparó este poder que iba a recibir la iglesia, que tú y yo ya tenemos. Y entonces Jesucristo dice: ustedes tienen que ocuparse en algo mucho mayor. Una de las cosas es: van a recibir ustedes el poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Les quita la obsesión del calendario. ¿Cuándo van a suceder las cosas?
y les pone la mirada en el combustible necesario para hacer lo que necesitan hacer. Y es el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que avanzar. Y les digo, ustedes van a recibir una fuerza explosiva y constante. Si continúas la lectura ahí, dice que ese poder va a ser para que sean testigos, lo que decíamos hace un momento, mártires de la fe. El Espíritu Santo entonces fue dado para que la iglesia tenga poder para hacer testigos y así hacer discípulos. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual la iglesia tiene el Espíritu Santo? Para que le dé poder para hacer testigos. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual se nos dio el Espíritu Santo? Para tener poder para ser testigos. Tú tienes el poder para ser testigo y testiga de la verdad de Dios. No es para que sientas bonito en la alabanza. El Espíritu Santo no es para que te den chiripiorcas. No es el Espíritu Santo para eso. Si tú has visto la televisión, tú te habrás dado cuenta, muchas de las cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo, alguien balbuceando en palabreríos que nadie entiende, tirándose al suelo, revolcándose, riéndose como locos, actuando como animales, y dicen es el Espíritu Santo. Es una blasfemia. Jesucristo deja claro cuál es el propósito por el cual la iglesia tiene el Espíritu de Dios: para darle poder para que sea testigo de la verdad de Dios. Entre ese poder, cuando tú lees Hechos capítulo 2, muchos comenzaron a hablar otros idiomas, no como lo que hoy ves aquellos que dicen que hablan en lenguas, no, son idiomas completos, capaces de comunicar verdades completas que otros que hablan ese idioma van a entenderlos. Por eso se les dieron esos idiomas, porque iban a ser expulsados, perseguidos, y ellos ya llevan un idioma completo con el cual anunciar la verdad a los lugares a donde iban a ir. Porque este mismo verso lo está anunciando. Ahorita vamos a llegar ahí. Pero algo que debe quedarnos a nosotros claro, mis hermanos, uno es de que tenemos el Espíritu de Dios para darnos el poder para ser testigos. Así que cuando nosotros decimos esto es obra del Espíritu Santo, debemos también filtrar a ver si es verdad que eso es obra del Espíritu Santo, porque le podemos atribuir cosas que Él no ha hecho o Él no ha dicho. Caeríamos nosotros en un pecado: atribuirle a Dios lo que Él no ha hecho, atribuirle a Dios lo que Él no ha dicho. Pero lo que sí ha dicho, entonces ahí tenemos que enfocarnos. ¿Y en qué tenemos que enfocarnos entonces, ya que tenemos al Espíritu Santo? En ser testigos. Entonces la pregunta para nosotros el día de hoy es si nos encontramos en la misma situación de los discípulos, distraídos, ocupados en otras cosas y no en la necesaria, que es ser testigos. ¿Qué cosas ocupan tu mente, mi hermano? ¿Qué es aquello de esta vida que te consume, que te quita el sueño, donde se invierte mucho tu energía, tus pensamientos hacia ahí? ¿Será la economía? ¿Será la salud? ¿Será el bienestar? ¿O es la obra de Dios? Y entonces ahí tú y yo tenemos que reflexionar en esto que Cristo está anunciando. Ustedes tienen el Espíritu Santo con un propósito. Y el propósito no es decir, ay, son salvos, gloria a Dios, me voy para el cielo.
entra en el paquete porque hemos sido sellados, pero no es la única función. La promesa era para que fuéramos testigos, para que seamos capaces de negar nuestra vida por el beneficio del reino de Dios. Para que de pronto pueda un poquito explicar más claro, los discípulos estaban ocupados en su vida, en su bienestar, en si en su país iba a haber estabilidad ahora, si en su situación política todo iba a arreglarse, si en su situación económica las cosas iban a manejarse bien, si iban a poder alcanzar sus metas y sus sueños, si debemos seguir acá echándole ganas a nuestra nación. Y Jesucristo les dice: a ustedes no les corresponde eso, porque ustedes van a recibir el poder para negar sus vidas. Lo que les llama tanto la atención, lo que les ocupa tanto, lo que les importa tanto, ustedes recibirán al Espíritu Santo para poder quitar la mirada de las cosas terrenales y poner la mirada en la urgencia eterna, que es ser testigos. Es muy bonito, mis hermanos, vernos como iglesia seguros de nuestra salvación, ¿no? Agradecidos porque nuestros pecados han sido perdonados, felices porque hay una eternidad asegurada en el Señor para ti y para mí, gozosos porque todo nuestro malestar, toda nuestra lágrima, todo va a ser secado, ya no va a haber enfermedades, estaremos en un lugar de una eternidad para Dios. Es muy grato y muy bonito ver todo eso y pensar en eso y reflexionar en eso, en las grandezas de las promesas de Dios para tu vida y para mi vida. Pero entre todo eso, mientras esas promesas se cumplen, tenemos una responsabilidad hoy, que es ser testigos. Los discípulos tenían unas promesas y le dijeron a Jesucristo: es ahora cuando tú cumplirás las promesas para nosotros. Y Jesús les dijo: a ustedes ahorita no les importaría eso, sino que ustedes tienen que enfocarse en el poder que les vamos a dar para que ustedes sean testigos. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas, mi hermano, que nos distraen y nos quitan el enfoque de nuestra tremenda comisión como hijos de Dios. ¿Sabes que el mundo está esperando que nosotros como iglesia abramos nuestros labios y abramos nuestro corazón y comuniquemos esta verdad? Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tú no tienes que ir a convencerlos. Tú ni siquiera tienes que buscar las palabras adecuadas para elocuentemente comunicar tu mensaje. No, tú vas y cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida. Y el resto del trabajo lo hace el Espíritu de Dios. Porque es Él el que dio el poder. Y es Él el que convence el corazón. Entonces nosotros nos esforzamos en buena intención y en buen deseo de organizar nuestro testimonio y contarlo bien, gloria a Dios, pero no la persona es convencida por la forma en que lo dimos. Es el Espíritu Santo el que convence. ¿Por qué estás tú aquí, mi hermano? Mi hermano. Alguien salió de su comodidad. Alguien negó sus propios intereses y deseos y se acercó a ti y te habló de esta verdad. Y déjame decirte algo: no lo hizo una vez, porque tú a la primera no creíste. No me vengas con que yo no sabía y me dijeron y me entregué totalmente. Nada. Pero muchas veces y varias personas. ¿Y sabes qué había en cada una de ellas? El deseo de tu salvación. ¿Y sabes quién puso ese deseo en sus corazones? Dios. Dios quería que tú, mi hermana, mi hermano, fueras salvo y tuvieras una eternidad garantizada. Y entonces movió a aquellos eslabones de esta cadena que veíamos la semana pasada.
Y cada uno, vamos a cumplir tu misión y tu responsabilidad. Y cada uno escuchó esa voz y obedeció y se acercó a ti y te habló del Evangelio. Al tiempo el Espíritu Santo convenció tu corazón. Y tú dijiste, esto es verdad y esto es lo que necesito. Y te acercaste al Señor. Y tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Ahora es tu responsabilidad y mi responsabilidad acercarnos a los incrédulos y hablarles de esta verdad. Y entonces cuando yo digo, ay, es que yo no sé cómo hacerlo, Jesucristo dice, tú tienes el poder para hacerlo. Tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y si me rechaza, ¿qué importa? Para eso eres testigo, ¿no? Eres mártir. Claro que vamos a ser rechazados. Pero no porque alguien rechazó, entonces hay que el mundo se vaya al infierno. Porque a mí nadie me cerró la puerta. Favor les estaba haciendo. Y llevarse el Evangelio. No. Siervos inútiles somos, dijo el Señor Jesucristo. Porque hicimos lo que se nos pidió hacer, no hicimos nada más. Mi hermano, lo que tú y yo hagamos nunca va a sorprender a Dios, nunca dirá, wow, este siervo me saqué la lotería al salvarlo, mira todo lo que hizo. No, siervos inútiles somos, dice el Espíritu. Porque hicimos lo que se nos pidió hacer. Nunca hicimos más de lo que se nos pidió hacer. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Entonces nos corresponde, mis hermanos, cumplir nuestra misión como iglesia. Hablarle a los demás de la capacidad y el amor que hay en Cristo para el perdón y la salvación de todos. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es abrir los labios y hablar de esta verdad. El combustible nosotros ya lo tenemos. Ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y sabes que a los discípulos Jesucristo les dijo, vayan a Jerusalén y esperen ahí, porque va a venir el Espíritu Santo que les va a dar el poder. En otras palabras les dijo, no vayan todavía, porque si van ahorita van a ir con sus propias fuerzas y se van a frustrar. Se van a amargar la vida con ese montón de incrédulos que no creen. Y van a tirar la toalla. Y van a decir, nadie quiere venir de Dios. Así que mejor espera que el Espíritu Santo venga, les dijo a ellos, para que te dé el poder necesario. Porque solo vas con tus fuerzas. Y lo único que llevas es información. Pero si va el Espíritu Santo contigo, ahí hay poder para transformación. Y ellos esperaron. Y el Espíritu Santo bajó. Y lo primero que hace Pedro es predicar el Evangelio. Y les dijo, ustedes mataron a Jesús en la cruz. ¿Sabes que a Pedro no le dio pena decirles, ustedes mataron a Jesús en la cruz? Y ese Jesús que ustedes mataron, ¿qué creen que va a pasar con él? Viene como juez y viene a juzgar a vivos y a muertos. Y cuando todos escucharon eso, la Escritura dice que se compungieron de corazón y dijeron, ay Dios mío, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro dice, pues arrepiéntanse, depositen su fe en Jesús, bautícense. Fue lo que hizo: señalar el pecado, mostrar el camino, y el Espíritu Santo hizo lo demás. Y cuando tú lees la Escritura dice que 3,000 se convirtieron en aquel día, 5,000 se convirtieron en aquel día, porque alguien decidió abrir los labios en fe, sin importar el qué dirán, y el Espíritu Santo hizo la labor. No sé si tú y yo estamos desperdiciando grandes oportunidades. No sé si nosotros les estamos desperdiciando oportunidades a muchos para que encuentren su salvación, que eso sería muy grave. Las personas que nos conocen tienen que saber que hay salvación. Y entonces
a veces nos da miedo hablarle a nuestros compañeros de trabajo de Cristo, nos da miedo hablarle a nuestro jefe de Cristo. Uy, imagínate, si me despiden. Nos tiemblan las piernas cuando vamos a hablar de Cristo, cuando debemos compartir nuestra fe. Pero si tenemos el poder, no debemos temer. El versículo 8 continúa, no lo leímos todo. El versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, lo que habíamos dicho, ¿no? Mártires para esta verdad. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces Jesucristo les dice: ustedes están ocupados. Parafraseando, ustedes están ocupados en qué es lo que va a pasar con Jerusalén, si se va a restaurar Jerusalén ahora. Y Jesucristo les dice: yo los que los estoy invitando es a transformar al mundo entero, no nada más si esta región se arregla. Es a transformar al mundo entero, y les da el alcance de la misión. Pero se las da en secciones. Y cuando tú lees el libro de Hechos está prácticamente dividido en esas secciones, ¿no? Pero acá les da el alcance de la misión. Y les dijo: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? ¿Esperando? En Jerusalén. En el área donde ustedes se encuentran, ahí arrancamos prácticamente. Esta es tu familia, tu lugar conocido, tus primos, tus cuñados, tus sobrinos, familia. Es tu Jerusalén, el ambiente donde te mueves con mucha confianza. Ese es tu Jerusalén. Jesucristo continúa diciendo: no solamente ahí en tu familia vas a dar testimonio, no solamente en tu propia casa, ni amigos cercanos, sino que vas a ir a tu región, que es Judea. Judea es la provincia, Jerusalén es la capital de esa provincia. Ese es un lugar más grande, ¿no? Ahí está la escuela, ahí están los compañeros de trabajo, ahí están las personas que tenemos la misma cultura, pero de pronto no tenemos una amistad. Esos son nuestros vecinos, los que viven al lado. Sí, hay gente, no sé si sabías, pero hay gente viviendo en las casas de al lado. Por lo regular, todas esas casas tienen personas ahí adentro. No sé si tú sabías. Y tienen un nombre y todo eso. No sé si tú conoces a tus vecinos, mi hermano, mi hermana. No sé si tú sabes cómo se llaman. No sé si tú sabes dónde trabajan, qué problemas tienen. O tú eres de los que dicen: no, yo no me meto en la vida de los demás, yo respeto. Bueno, en el cristianismo hay que ajustar algunas cosas. En el cristianismo vamos a tener que meternos donde no nos inviten, o al menos asomarnos. Si no, ¿cómo vas a hablarles de esta fe? Pero no lo hacemos porque no queremos que nos vean mal, que me rechacen, que me digan loco, que me digan no quiero oír de eso, porque me voy a sentir mal. Y yo soy muy valioso, yo soy muy importante, y mi bienestar es muy importante, más importante que esta misión del Evangelio. Prefiero estar yo bien y cómodo y que todo el mundo me vea bien y me salude a yo hablar de esta verdad. Y entonces venimos otra vez, tenemos al Espíritu que nos da el poder para hacerlo, o no lo tenemos. Híjole, allá se pone más candente el asunto. Pablo lo tenía, Pedro lo tenía, Esteban lo tenía, Juan lo tenía, Jacobo lo tenía, Timoteo lo tenía, Tito lo tenía, Lucas lo tenía.
Entonces yo tengo que ver, o lo tengo bien adormecido, o no lo tengo. Dios mío, pasemos al siguiente punto. Judea va a ser esa región donde está tu trabajo, tu escuela, estas personas que comparten tu cultura, pero no realmente tienen una cercanía ni intimidad, pero existen, ¿no? Y entonces después dice Jesucristo que seremos testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿Qué era Samaria en el tiempo de Jesús para con los discípulos? Eran enemigos. Samaria eran enemigos de los judíos. ¿Por qué? Porque Samaria estaba en el lado norte del reino, Judea estaba en el lado sur del reino. En el lado sur estaba el templo y ahí tenían que ir a adorar todos cada año. Y entonces Samaria, en el reino norte, dijo: la gente se me está yendo, me van a quedar muy poquitos y aquí la nación se va a hacer muy fuerte, vamos a hacer un templo nosotros también acá arriba. Y Dios dijo: no, va a haber solo un templo y va a estar allá abajo. Pues dijeron: no, vamos a hacer un templo nosotros, y es más, le vamos a poner unos pequeños ídolos acá del área que tenemos para hacerlo más variable, ¿no? Si a ti no te gusta este Dios, pues aquí está el otro. Y había esta enemistad, porque ellos también se habían juntado con las personas que no tenían que juntarse. Dios les dijo: acá no, porque van a caer en idolatría. Entonces hay una enemistad de años ahí. ¿Recuerdas tú la historia de la mujer samaritana? Jesucristo va por Samaria, pero sabe que trae a 12 prejuiciosos, así que los manda por comida, porque él va a hablar con una mujer a mediodía samaritana. No bueno, dicen ustedes. Y entonces manda a los discípulos y él va con la samaritana, y la samaritana comienza este diálogo con Jesucristo. Dame de beber, le dice Jesús. ¿Tú no sabes que tú eres judío y yo soy samaritana? Nosotros no nos llevamos, Jesús. ¿Qué? No estás tú, ubícate. Nosotros somos enemigos. Y Jesús le dice: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y yo te daría agua de beber, y de ti correrían ríos de agua viva. Saciarían tu necesidad y saciarías la necesidad de otros. ¿Sabes? Cuando Dios te pide algo, mi hermano, es para usarte y explotarte para el bien del reino, no porque lo necesite. Cuando el Señor te pide agua de beber es porque te va a dar ríos de agua. Y entonces ahí podemos reflejar la molestia, el enojo, la pelea que había entre Samaria y Judea. Y entonces Jesucristo dice: ustedes con el Espíritu Santo van a ser capaces de ser testigos en un ambiente enemigo, en un ambiente hostil. Si nos cuesta la familia, mi hermano, nos va a costar mucho más los que medio conocemos. Imagínate con los enemigos. Por eso es necesario el Espíritu de Dios, porque solos no llegamos muy lejos. Entonces Samaria es este ambiente hostil. Samaria es el lugar de los enemigos. Ahí es donde el asunto se pone bastante difícil. Ellos son los de otra clase social, aquellos son los de prejuicios, estos son los ateos, estos son los de otras religiones que odian tu religión, estos son los que te dicen a ti aleluya, el fanático. Me decía un amigo en el trabajo: tú eres un hijo del diablo. Porque yo le anunciaba del Evangelio, le predicaba el Evangelio.
este muchacho. Me decía, no, tú me estás engañando. Tú eres un hijo del diablo, me decía. Yo, no soy hijo del diablo. Era, pero ahora ya no. Te invito a que vengas a conocer a mi nuevo papá. Decía, no, tú eres un hijo del diablo. Sobre el alcance de la misión de mis hermanos, como es urgente, nos obliga a quitar prejuicios. Entonces, cuando tú tienes urgencia de algo, tú no miras quién sí y quién no. Si tu casa se está incendiando, a ti no te importa quién va a ir a apagar ese fuego. Si tiene tus creencias o no, si tiene tu color de piel o no, si habla como tú o no. Lo que tú quieres es ayuda porque estás en un momento de urgencia. Jesucristo nos ayuda a entender que este es un momento de urgencia. Y entonces no debemos tener prejuicios para acercarnos a las personas para anunciarles el Evangelio. No importa quién sea, necesita salvación. Y tú y yo tenemos el poder para hacerlo. Eso es como tener la cura del cáncer y guardarla. Y no solamente se queda el mensaje en el territorio de los enemigos, sino que Jesucristo continúa diciendo, y hasta lo último de la tierra. Y muchos quieren aplicar para ir a África. Pero Jesucristo dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. No puedo esperar ir a lo último de la tierra si no le han hecho el Evangelio a mis enemigos. Necesito el amor por los perdidos para poder regarlo en el mundo entero. No podemos saltarnos el grado 1 para el grado 2 y para el grado 3. No puedo ir a evangelizar a Asia si no me atrevo a hablarle a mis primos o a mis sobrinos del Evangelio, o a mis vecinos, a esos que te decía que viven en las casas de al lado. Quiero cruzar fronteras, pero no quiero cruzar la puerta. ¿Qué es lo que busco realmente? Una iglesia, mis hermanos, que impacta el mundo es una iglesia que ha impactado su pequeño círculo social. Y se ha extendido hasta impactar al mundo. Pues no podemos impactar al mundo si no impactamos nuestro pequeño círculo social. Y eso es lo que Jesucristo está diciendo. Por eso necesitamos nosotros al Espíritu de Dios, porque es el que nos va a dar dirección. Pablo, en su afán de evangelizar al mundo entero, en una ocasión dice, vamos para Asia, y el Espíritu Santo le dice, no vas para allá, porque necesitamos también dirección del Espíritu de Dios cuando cumplamos nosotros la gran comisión que tenemos. Así que, cruzando ya varios años desde que sucedió esto, cuando el Espíritu Santo bajó, llenó a los discípulos, y así se ha venido derramando el Espíritu Santo sobre todos, ahora sobre nosotros, podemos regresar y ver las cosas que hicieron. Quitaron distracciones para poderse enfocar en lo que es necesario, ¿no? Encendieron este motor del Espíritu Santo para que les dé el poder para cumplir la misión, y cruzaron las fronteras necesarias para anunciar el Evangelio. Queremos nosotros, como iglesia, mis hermanos, hacer lo mismo que ellos hicieron en aquel entonces. Ahí hay varios pasos. Quitemos distracciones, llenémonos del Espíritu Santo y hablemos del Evangelio. Quitemos distracciones, llenémonos del Espíritu Santo y hablemos del Evangelio.
No sé en qué etapa te encuentras tú el día de hoy. Quizás estás hablándole a tu Jerusalén, tu familia. O quizás estás en tu Judea, los amigos, el área donde vives. O quizás ya estás en Samaria, hablándole a tus enemigos. O quién sabe si el Señor ya está preparando tu corazón para ir al fin del mundo. Pero todos en alguna de estas etapas tenemos que estar. No podemos estar esperando que alguien más lo haga. Porque si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, es nuestra la responsabilidad. Amén. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra que nos trae luz, que nos trae dirección, que nos muestra el mapa, que nos apunta hacia dónde debemos seguir. Así que, Padre Santo, si tu Espíritu está en nosotros, actívanos para que hablemos tu verdad. Señor, si estuviéramos engañados y creyéramos de que pudiera ser que tu Espíritu esté en nosotros, pero no te pedimos que por favor nos llenes de tu Espíritu, nos selles con tu Espíritu, nos des la salvación, nos des el perdón de nuestros pecados y nos bautices con tu Santo Espíritu. Pero lo que sí, Señor, saliendo de aquí, queremos salir con un compromiso de obedecer tu voluntad. Si tenemos el poder, no importará el costo. Si tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros, no importará el sacrificio. Sabemos que lo podremos hacer, pero necesitamos de ti, Señor, porque solos no podemos. Con nuestra fuerza no podemos, estamos limitados, estamos quebrados, estamos fracturados, estamos rotos, no podemos avanzar mucho, pero si tu Espíritu está con nosotros, podremos hacerlo, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros labios y hablarles estas verdades a aquellas personas que conocemos, a nuestras amistades, a nuestros familiares que todavía no te conocen. Despierta el amor y la pasión en nuestro corazón por aquellos que se pierden, para que hablemos estas verdades, Señor. Para que tu cielo se llene, para que tu cielo tenga multitudes y para que cuando tengamos que rendirte cuentas no tengamos nada de que avergonzarnos. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esta tarea, dando la fortaleza y la sabiduría y el amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.